Bienvenidos Númenóreanos. Hoy conoceremos todo sobre Valinor, la tierra de los Valar, las tierras imperecederas, la isla sagrada, el continente de Aman, el lugar donde van los elfos, el destino final donde van Frodo, Bilbo y Gandalf, y al que probablemente también hayan llegado Legolas, Gimli y Sam Gamgee. En el video anterior te contaba la historia del origen de los Valar y los Maiar. Hablamos de Eru, de la gran música, y Melkor, el más poderoso de todos los Ainur. Finalizamos cuando Melkor había destruido las grandes lámparas con las que los Valar iluminaban el mundo. Esto provocó grandes cataclismos y cambios morfológicos en la Tierra Media, destruyendo incluso la isla que los Valar habían elegido como morada, la isla de Elcar. Fue por ese motivo que los Valar se mudaron y eligieron como nuevo destino la tierra de Aman, el más occidental de todos los territorios del reino de Arda. La tierra de Aman se encontraba al oeste de Arda. Sus costas occidentales miraban hacia el mar exterior, conocido por los elfos como Ecaia. El tamaño de este mar es desconocido, pero se sabe que finaliza en los muros de la noche. Por el otro lado, en las costas orientales, miraban hacia la Tierra Media y eran bañadas por las aguas del gran mar del occidente, Belagaer. Dado que Melkor se había refugiado en el reino de Utumno, los Valar sospechaban que desde ese lugar, desde el este, podría venir un nuevo ataque del Señor Oscuro, y por eso decidieron fortificar y levantar defensas en ese lado de la isla de Aman. Primero levantaron las Pelor y las montañas de Aman y las más altas de toda la tierra, sirviendo de murallas de su reino. En lo más alto de la más alta de las montañas, Manwë colocó su trono. Ese lugar fue conocido principalmente como Taniquetil. En esa montaña sagrada también se sentó Barda y, uniendo su poder con el de su esposo, podían así ver a través de toda la tierra, a la que llamaron tierras exteriores. Manwë envió espíritus en forma de halcones y águilas a volar, y a través de ellos recibía noticias y podía conocer todo lo que sucedía, incluso en las profundidades del mar y las cavernas bajo la tierra. Como frontera de avanzada, hicieron emerger desde las aguas la cadena de islas encantadas, llenas de encantamientos para los que querían atravesarlas navalmente. Detrás de las Pelori, los Valar se establecieron, llamaron Valinor a esas tierras y comenzaron a realizar sus propias construcciones. Allí acumularon grandes caudales de luz y las cosas más bellas que pudieron rescatar de la ruina de su anterior morada. Poco a poco pudieron volver a Valinor más hermosa que Almaren. Fue bendecida y consagrada, nada marchitaba, enfermaba o se corrompía en ese lugar. Todos los Valar moraron allí y levantaron sus mansiones, salvo por Ulmo, que decidió permanecer en las aguas. Una de las mansiones más importantes fue la de Aule, el herrero, desde donde provino toda la ciencia que desarrollaron principalmente los elfos Noldor. Se ubicó en el centro de la isla, pero al sur se establecieron la isla de Este, los jardines de Lórien, los pastos de Yavanna, los bosques de Orome. Al oeste, sobre las costas, se establecieron las estancias de Mandos y las estancias de Niena. Cuando Valinor estuvo acabada y ya se habían establecido todas las mansiones de los Valar, en el medio de la llanura de la isla levantaron la ciudad de Valmar, la de muchas campanas. En esa ciudad erigieron también el Anillo del Juicio, rodeado de los tronos del Consejo Sagrado. En el monte de la Puerta Occidental se posó largo tiempo Yavanna, la Vala entonó un canto de poder y puso todo lo que pensaba de las cosas que nacían y nacen de la tierra. Niena regó con sus lágrimas aquel lugar. Mientras el resto de los Valar se deleitaba con el canto de Yavanna, en aquella tierra nacieron dos brotes. Ambos se hicieron hermosos y altos y florecieron, y así despertaron en el mundo los dos grandes árboles de Valinor sobre los que se tejen la mayoría de los relatos de los días antiguos. Uno fue llamado Telperion. Tenía hojas de color verde oscuro y de cada una de sus innumerables flores caía un rocío continuo de luz plateada. El otro fue llamado Laurelin.
Tenía hojas de color verde suave y sus flores resplandecían luz de fuego del que brotaba calor. Los árboles obraban en ciclos de 7 horas. Mientras que uno alcanzaba la plenitud y menguaba, 1 hora antes el otro despertaba a la vida. A la hora que correspondía que Telperion floreciera, los Valar la llamaron la hora de apertura. 12 horas después comenzaba a hacer lo mismo y ese periodo era considerado un día. Así empezó la cuenta del tiempo y también los días de bendición de Valinor. Durante largos años los Valar vivieron en beatitud, a la luz de los árboles más allá de las montañas de Aman. No se abrieron ni fundaron nuevos lugares, nuevas mansiones ni nuevos reinos, hasta la llegada de los elfos. Como contraposición en las tierras exteriores, aún reinaba la oscuridad y mientras se fortalecía, Melkor había llenado los rincones de la tierra de criaturas oscuras y malignas, bestias monstruosas y especies de formas espantosas. Melkor se hacía cada día más fuerte y poderoso y levantó una nueva fortaleza y armería en las costas noroccidentales del mar, como defensa de avanzada sobre un posible avance desde Aman. Allí dejó a cargo a su más fiel sirviente, Sauron, y se lo conoció como Angband. A aquellos lugares no asistían los Valar, solo lo hacía Yavanna cuando se acercaba a sanar las heridas propinadas por el Señor Oscuro sobre la Tierra Media, y también Orome, quien se desplazaba cazando a las criaturas de Melkor. Los Valar sabían que los primeros nacidos de los hijos de Ilúvatar llegarían en algún momento a la Tierra. Se reunieron en consejo y decidieron tomar cartas en los asuntos de las tierras exteriores. Barda actuó y en ese momento los elfos despertaron en el mundo. Pero esa es la historia que te voy a contar en el próximo video de Camino a Númenor. Así que suscríbete y no te pierdas ningún nuevo material, ni del canal ni de este especial que se llama Entendiendo al Silma.